Amén. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos. Personalmente es una alegría demasiado grande para mí cuando llega el sábado, porque yo personalmente siento una paz el sábado que el mundo no me la da. Y la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como solo Cristo Jesús sabe darla. Es un verdadero privilegio el poder hacer un alto en nuestras vidas corridas, en nuestras vidas de trabajo, en nuestras vidas de estrés, de problemas, de situaciones, y hacer un alto para reencontrarnos con Dios. Dios en su infinita sabiduría dejó el sábado por amor a nosotros. Dice la Biblia, no creó el sábado, no nos creó nosotros por el sábado, sino que el sábado por amor a nosotros, porque sabía que necesitamos una pausa, un alto para recargar energías, un alto para concentrarnos nuevamente en lo más importante que es Cristo Jesús, porque muchas veces entre tantas ocupaciones de la vida se nos olvida que lo más importante que tenemos se llama Cristo Jesús. Y es por eso que el día de hoy es mi oración y ha sido mi oración durante esta semana, que Dios nos hable, que Dios hable a tu corazón, que Dios me hable a mi corazón y que tengamos unos corazones receptivos a la palabra de Dios. El tema de esta mañana es viviendo como lo que fuimos llamados a hacer. Voy a ver viviendo como lo que fuimos llamados a hacer. Muchas veces, como lo dije al principio, por tantas cosas de la vida se nos olvida quiénes somos. Somos hijos de Dios. No importa dónde nos encontramos, no importa lo que hacemos, no importa en lo que trabajamos, somos hijos de Dios. Sin embargo, muchas veces el pecado hace que nos olvidemos quiénes somos. Las ocupaciones de la vida hace que se nos olvide quiénes somos. Y entonces empezamos muchas veces con problemas de ansiedad, con estrés, con mal genio por el trabajo, porque nuestros ojos obviamente vivimos en este mundo, entonces somos presos de este mundo. Y muchas veces nos desviamos la mirada y se nos olvida que somos hijos de Dios, se nos olvida a qué hemos venido a este mundo. Recuerdo yo, hace como 4 años pasé una situación bien difícil. Yo estaba en un trabajo en el cual solo ganaba dinero por medio de comisión. Entonces es bien difícil cuando estás en un trabajo sin un sueldo, sin un salario, porque depende de qué tanto venda para así recibir la comisión. Y yo recuerdo que llevaba 2 o 3 semanas tocando puertas, ofreciendo los servicios. Yo tengo un negocio de roofing y me metí para ofrecer los servicios de roofing. Y entonces llevaba 2 o 3 semanas tocando puertas para ofrecer mis servicios. Y no había vendido un solo techo, no había vendido nada. Se acercaba el fin de mes y obviamente el estrés comenzó a apoderarse de mí porque tenía cuentas que pagar. Tengo una familia, tengo gastos que pagar y entonces en mi cabeza empezaba a hacer números, decir, bueno, necesito tanto para pagar la renta, necesito tanto para hacer esto. Y yo venía haciendo lo que venía haciendo por años, sin embargo, algo estaba mal. Recuerdo que esa noche doblé mis rodillas, realmente me sentía derrotado, realmente me sentía que no podía hacer lo que venía haciendo y le pedí a Dios iluminación. Muchas gracias. Le pedí a Dios iluminación para que me enseñara, me abriera los ojos qué era lo que quería de mí. ¿Qué debía hacer diferente para poder triunfar, para poder conseguir, para poder llevar el pan hacia mi hogar? Y recuerdo que esa noche un amigo me dijo, de la nada salió mi amigo, me dijo, mira, sé que no te gusta leer mucho, pero los audiolibros, porque como manejo mucho, te mando este audiolibro que es El Poder de las Ventas. Escúchalo y creo que te va a funcionar. Yo me acuerdo que esa noche me comí ese libro en el audiolibro y empecé a escuchar acerca de cómo poder vender, cómo poder hablar con el cliente, cómo poder cerrar un negocio. Y al día siguiente yo me acuerdo que me levanté, pero como decimos, pompeado, ¿verdad? Así creyendo en mí, creyendo que lo podía hacer, sabiendo que tenía todo, porque cuando hay problemas empieza a atacar tu cabeza, ¿verdad? Como que bueno, pues tal vez no sé mucho inglés como yo quisiera, no tengo ojos verdes y no soy alto y no soy blanco y con esta barba parezco talibán, entonces la gente no me compra. Entonces empiezan a haber muchas cosas en tu mente que son irreales. Y yo recuerdo esa mañana oré y le dije, Dios, por favor, te he entregado mis problemas, te he entregado mi vida, tú sabes que yo necesito suplir para mi familia, ayúdame. En esos 3 días de trabajo,
Logré vender lo que no había vendido en 3 semanas y más. Y yo me pongo a pensar con esta historia real que les estoy contando. Esa mañana yo salí creyéndome que yo podía vender, creyéndome que yo podía cerrar negocios, y era lo mismo que venía haciendo durante 10 años. Simplemente tenía una mala racha que es cosas normales de la vida, en el que mi fe se fue abajo, en el que me empecé a cuestionar, empecé a pensar que si lo hacía bien, que si lo hacía mal. No cambió nada, cambió la actitud que tuve y cambió que le entregué mis problemas a Dios, porque realmente yo recuerdo esa noche llegué derrotado, pensando que no podía, pensando que no era lo suficientemente bueno. Y ahí es cuando Dios se hace grande en uno, cuando uno reconoce sus limitaciones y le entrega lo que tiene a Dios. Y como dice la Biblia, no lo hace no para que nos vanagloriemos, porque ¿qué somos nosotros? Sino ahora con fe y con seguridad puedo decir que salí de esa mala racha gracias a Dios, gracias a que Dios me iluminó. Y ahora ese día yo salí creyéndome que podía vender, salí como que el mejor vendedor. ¿Qué pasaría si tú y yo nos creemos en realidad que somos hijos de Dios? ¿Qué pasaría si tú y yo salimos al mundo creyendo lo que somos hijos de Dios? Entonces van a haber problemas en el camino, van a haber situaciones difíciles, van a haber problemas en el trabajo, van a haber problemas con mi esposa, con mis niños, pero yo sé que soy un hijo de Dios. Yo sé que todo lo que la Biblia me dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo lo creo. Entonces voy a entender de que pase lo que pase en la vida es porque Dios tiene un propósito conmigo. Y es importante que recordemos de tiempo a tiempo que somos hijos de Dios, para que empecemos a vivir como hijos de Dios, para que empecemos a hablar como hijos de Dios, para que empecemos a creer como hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Los problemas siguen viniendo. Las situaciones siguen viniendo porque es parte de la vida, pero mi enfoque cambia porque ahora sé que soy hijo de Dios, porque ahora entiendo que todo tiene un propósito, porque ahora sé que pase lo que pase, Dios está conmigo y que con el problema, con el mismo problema también va a venir la solución. Muchas veces en la vida quiero que abran sus Biblias conmigo, si me ayudan. El tema de esta mañana es un tema muy conocido por todos nosotros. Sin embargo, si algo me gusta de la palabra de Dios es que cada vez que podemos abrir las Sagradas Escrituras, podemos entender cosas que antes no entendíamos. Es como que podemos leer la misma historia 1, 2 y 3 veces y Dios se va revelando de diferentes formas y nos va diciendo cosas que antes no podíamos entender. Hay 3 personajes en los que me quiero enfocar en esta mañana en la historia de Naamán. Todos aquí presentes hemos escuchado la historia de Naamán. Vamos a hablar sobre Naamán, la sierva que tenía Naamán en su casa, y quiero enfocarme en Giezi, el siervo de Eliseo. Y vamos a leer de la Biblia. Quiero que a la luz de la palabra de Dios podamos entender este tema en Segunda de Reyes, capítulo 5. Si pueden abrir sus Biblias y las dejan abiertas, por favor, porque vamos a ir desglosando este capítulo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima el rey de Siria, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, ¿qué dice? Tenía lepra. En la Biblia encontramos que la lepra eran llagas. Y todos sabemos que cuando la gente tenía lepra en el tiempo de antes eran aislados completamente. Había una confusión que se corría las voces de que la lepra era un castigo de Dios. Era conocido como el castigo de Dios. Pensaban que aquella persona que tenía lepra era porque era castigada por Dios, porque algo estaba ocultando, porque tenía algún pecado oculto. Y me llama mucho la atención este primer versículo que dice que Naamán era hombre valeroso y tenía todo, pero era leproso. Y quiero cambiar el nombre de Naamán y quiero que tú y yo pongamos nuestro nombre en este versículo. ¿Qué pasaría si dice Vicky, Juan, Sergio, Esteban? Tenían un buen trabajo, tenía reconocimiento, estatus social, tenía una casa bonita, tenía familia, pero era leproso. La lepra se encontraba con él. ¿De qué nos sirve a nosotros tener todo aparentemente en la vida
si no tenemos lo más importante, que es Cristo Jesús? ¿De qué nos sirve a nosotros tener casa, tener trabajo, tener hijos, tener tantas bendiciones, si estamos perdiendo lo más importante, que es ser llamados hijos de Dios? ¿De qué nos sirve entonces ganar todo esto aquí en el mundo, si nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Naamán tenía un problema, era un problema grande. Tenía todo lo que aparentemente todos queremos. Tenía trabajo, tenía su familia, tenía dinero, tenía carros, caballos, pero no tenía salud, tenía lepra, se iba a morir. Y muchas veces me recuerdo yo que con cada problema que viene a nuestra vida, puede que ese problema sea la puerta de la bendición que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Y no me vas a dejar mentir. Cada vez que nosotros tenemos un problema, es cuando más nos acercamos a Dios a orarle con todo nuestro corazón. Es cuando nos postramos de rodillas y le abrimos nuestro corazón y reconocemos que no podemos. Dios, yo no puedo con este problema que me has dado. Yo no puedo con esta situación que estoy viviendo. Yo no puedo con los problemas con mis hijos. Yo no puedo con los problemas con mi esposa. Yo no puedo con los problemas económicos. Pero yo te quiero asegurar en esta mañana que con ese mismo problema puede Dios traer la salvación a tu vida. Puede Dios traer la salvación a tu familia. Puede Dios traer la salvación por una persona en la familia que entienda de que a través de ese problema Dios se va a glorificar. Dios puede traer salvación a tu casa. Por eso, si esta mañana tienes algún problema, yo quiero que te sientas gozoso en el nombre de Dios y que aceptes que ese problema puede ser la única oportunidad que Cristo Jesús tiene para entrar en tu vida y para transformar nuestras vidas. Me gusta cuando leo la Biblia que dice, Naamán no era de Israel, no era el pueblo de Dios, era un sirio, venía del enemigo. Sin embargo, Dios se hizo presente en la vida de Naamán porque él abrió su corazón y él aceptó a Jesús. Posiblemente aquí alguien en la iglesia me esté escuchando que no se sienta digno de estar en la presencia de Dios. Posiblemente en el internet, en Facebook, hay alguna persona que se está conectando que no se sienta digna, se siente sucia porque el pecado está con él y no se sienten dignos de Dios. Sin embargo, cuando yo leo esta historia, yo encuentro maravillas porque yo encuentro que Dios vino a salvar a todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús. A todas aquellas personas que les abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces no importa si sos blanco, si sos moreno, si sos mujer, si sos hombre, no importa lo que seamos, importa que le abramos nuestro corazón a Dios. Importa que reconozcamos nuestra vida pecaminosa, que le entreguemos nuestros pecados a Dios y entonces Él va a sanarnos. Él va a encontrar la forma en que seamos sanos. Dice que entonces Naamán estaba enfermo y el versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía en la casa de Naamán con la mujer de Naamán. Versículo 3. Y esta muchacha le dijo a su señora, si rogase a mi señor, el profeta que está en Samaria, él puede sanar a Naamán de su lepra. Cuán importante es que nosotros eduquemos a nuestros niños y les digamos constantemente de dónde vienen las bendiciones. Yo constantemente le digo a mi hija, lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Somos administradores de Dios. La casa que tenemos la administramos, la plata que tenemos la administramos, pero todas son bendiciones de Dios. Los niños se creen todo lo que nosotros le decimos. Yo tengo 2 hijos, una nena de 7 años casi, ahorita va a cumplir años, y el pequeño tiene 4 años, también va a cumplir ahorita. Y con mi hija me asombra ver cómo ella en realidad cree lo que ella y yo platicamos. Y un día ella se puso a ver unas caricaturas o algo y me dice, papá, voy a hablar chino. Y entonces se acerca conmigo y me dice, y yo me la quedo viendo, no, es que te estoy hablando en chino, tú no entiendes, pero es chino, me dice. Ah, pues es chino. Le digo, bueno, hablemos chino, le digo. Y empecé a hablar con ella. Y, entonces me dice, wow, tú también sabes hablar chino. Empezamos a platicar en chino. Al día siguiente salimos a comer. A mí me gusta mucho salir con mi nena solitos, como una date, papá. Me encanta, ¿verdad? Me la paso re bien con ella. Y nos fuimos a un restaurante a comer. Y entonces nos atendieron, nos llevaron la comida. Y nos dice la mesera, estamos platicando en español y la mesera está hablando en inglés, ¿verdad? Y dice, wow, ustedes hablan español, inglés. Y dice mi nena, respira, hasta saca el pecho así y dice,
y mi papá no solo inglés y español, sino que también habla chino. Y yo me dio vergüenza porque no era cierto, ¿verdad? Pero mi nena en su mente ya en realidad pensaba que yo hablaba chino. Y yo le digo, no hablo chino. Y todavía me veo que Mónica dice, papá, no seas shy, dile, tú sí hablas chino, no, dile que sí hablas chino. Y yo me pongo a pensar la importancia que tenemos nosotros como padres en recordarle a nuestros hijos que ellos son hijos de Dios, porque todos se lo creen. Si le decimos que la pared es blanca, se lo van a creer que es blanca. Si le decimos que son bonitos, se creen que son bonitos. Si le decimos que son inteligentes, si le decimos que no son capaces, que no pueden, todos se lo van creyendo. Entonces, nosotros como padres tenemos algo bien grande en nuestros hombros y es enseñarle a nuestros hijos que ellos son hijos de Dios. Que no importa dónde se encuentren, no importa lo que hagan, no importa dónde estudien, no importa lo que trabajen, ellos son hijos de Dios. La muchacha que trabajaba con Naamán sabía con seguridad quién era ella. El trabajo que tenemos tú y yo no nos puede definir. Aquí muchos trabajan en la carpintería, pueden trabajar en el roofing, pueden trabajar en la oficina, pueden trabajar en todos, pero ese título no te define a ti, sino que todos somos hijos de Dios. Y tenemos que ser luz a donde vayamos. Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos aquí presentes podemos ser testigos del amor de Dios. Hay una frase que me gusta mucho que dice, predica tan alto que si es necesario, párate detrás de un púlpito. Si es necesario. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo podemos ser testigos de Dios en donde quiera que estemos, en el trabajo. Hay tantas y tantas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo nos ha salvado la enfermedad, cómo ha salvado nuestro matrimonio, cómo ha salvado a nuestros hijos, cómo nos ha proveído cuando no ha habido, cómo ha habido enfermedad en nuestra casa, pero Dios nos libró. Y cómo a pesar de tantas cosas, a pesar incluso de la muerte, Dios ha sido nuestro consuelo. Entonces tenemos tanto que contarles a los demás y esta niña sabía exactamente quién era ella y a pesar de ser cautiva, porque imagínense, era una esclava cautiva, sin embargo, ella con su corazón alegre, con un corazón bondadoso, tenía amor por esta familia. Dijo, ¿saben? Vayan a Samaria, allá se puede curar, vayan allá. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo creo que Dios nos pone a todos nosotros y estamos, por ejemplo, el día de hoy estamos aquí porque Él tiene un mensaje para ti. No estamos aquí por casualidad. Las cosas no pasan por casualidad, sino que pasan porque Dios sabe dónde ponernos. Recuerdo que estaba leyendo la vez pasada en el atentado del 9/11, habían 2 o 3 personas que se salvaron por problemas que les pasó en la mañana y que les impidió llegar al trabajo. Dice que había un señor que trataba de arrancar el carro y el carro no lo arrancó. Y entonces era la batería. Y en lo que llamó el mecánico y se dio cuenta y todo, llegó 30 minutos tarde al trabajo y gracias a que llegó tarde al trabajo, su vida se prevaleció porque no entró en el Trade Center, que fue donde pasó todo esto. Hay otra persona que me llamó mucha atención que decía que compró unos zapatos, era una dama, había comprado unos zapatos nuevos y dice que allá usa mucho el bus, el tren, y dice que cuando empezó a caminar, se le empezó a hacer rojo la parte de atrás porque como que no tenía ¿cómo se llama? Una cosita que se ponen atrás para que el tacón no les lastime aquí, la parte de atrás. Y como el zapato estaba nuevo, estaba muy duro. Y dice que empezó a caminar, le sangró, se tuvo que desviar para la farmacia a comprar eso y llegó también tarde al trabajo. Y gracias a que llegó tarde, se salvó su vida. Entonces yo me pongo a pensar, todas las cosas que pasan, todos los problemas que tenemos, tienen que tener una bendición detrás. Y nuestro trabajo como hijos de Dios es confiar de que a pesar de que no entendemos el problema, de que a pesar de que no entendemos lo que nos viene encima, confiamos en que amamos a un Dios de amor y confiamos que lo que viene puede ser de bendición para nosotros. Esta niña, no importaba en dónde se encontraba, ella sabía que tenía que testificar del amor de Dios. Ella sabía que no importaba dónde se encontraba, tenía que decir del amor de Dios. Y vamos a seguir leyendo el capítulo. A ver qué nos dice más el versículo 4. Dice, entrando Naamán a su señor con el rey, le relató y le diciendo así dice la muchacha que trabaja con nosotros, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo te voy a enviar cartas al rey de Israel. Y salió Naamán pues, y llevándose consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Yo me puse a hacer un pequeño research de
qué tanto significaba eso, porque soy curioso y me gusta saber qué tanto dinero significaba todo esto. Y a la traducción del día de hoy, Naamán llevaba $1,000,000 para ofrecerle para poder ser salvo. Quiere decir que Naamán tenía plata, porque esa cantidad no aparece en mi banco y creo que nunca va a aparecer, pero tenía plata. Pero vuelvo a lo mismo, tenía todo aparentemente, pero estaba muriéndose en vida, tenía lepra. Note lo que dice el versículo 6. Y tomó las cartas para el rey de Israel y cuando llegues, así van a decir, dice, cuando llegues a ti, estas cartas, sabe que por ellas yo te envío a mi siervo Naamán para que sane su lepra. Esa se la envió el rey de Siria al rey de Israel. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios para que mate y te dé vida? ¿Para que este envíe a mí y sane un hombre de su lepra? Lo que pasa en este entonces es que había un conflicto entre Siria e Israel. Y el rey de Israel pensó que era como una trampa para que mandaran a un sirio a Israel y así empezar la guerra de nuevo. Durante toda la Biblia encontramos que había siempre problemas entre Siria e Israel. Noten el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, nos acercamos hacia la persona equivocada. Muchas veces cuando tenemos un problema, en la desesperación del problema, abrimos nuestro corazón con la persona equivocada. Y dice que Naamán llegó pensando que el rey lo iba a salvar. Y dice que el rey rasgó sus vestiduras y fue como que, vete para allá. Yo no quiero problemas con Siria. Yo no te voy a resolver nada. Y cada vez que hay un problema, muchas veces platicamos o hablamos con las personas que no debemos. Sin embargo, yo te puedo asegurar que siempre Dios va a tener a alguien que nos va a extender la mano. Porque a pesar de que el rey de Israel dijo, yo no quiero nada, Eliseo estaba ahí y dijo, ahora ven conmigo y ahora sabrán que hay Dios en Israel. Él estaba dispuesto a que la fe de este hombre fuera restaurada. Y note lo que dice más adelante, el versículo 11, perdón. Y Naamán se fue enojado diciendo, versículo 10, perdón, me salté. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Yo me pongo a pensar cómo se habrá sentido Naamán después de haber viajado tan lejos, después de llevar $1,000,000 en la bolsa y que Eliseo ni siquiera se le apareció enfrente. Dice, le mandó un mensajero y le dijo, vete a sumergirte 7 veces en el Jordán y serás salvo. Note lo que dice el más adelante, el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá a él y luego, estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano al cielo y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces actuamos como Naamán? Oramos y queremos que Dios nos responda como nosotros creemos que es lo correcto. ¿Cuántas veces me he estado yo en situaciones en la vida, sin ir muy lejos, hace como 4 o 5 años, y más no estoy, tenía una situación con mi familia, y yo oraba a Dios, y oraba a Dios, y oraba a Dios por este problema que yo tenía. Y luego me llegó otro problema más grande. Pero ¿saben lo que al final de la historia fue maravilloso? Ver cómo al final todo se arregló, no como yo quería, sino como Dios quería. Pero al final Dios contestó mi oración. Y muchos de nosotros muchas veces oramos esperando a que Dios conteste como nosotros queremos. Porque dice que Naamán llegó con Eliseo y dijo, no hombre, pero era para que Eliseo saliera, invocara a Dios, tocara mis llagas, tocara mi lepra y en el nombre de Dios quedaba sano instantáneamente. Pero muchas veces Dios no trabaja de esa forma. Muchas veces Dios trabaja en otras formas y tú y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que entender que tal vez no va a ser el camino que queremos. No va a ser y muchas veces es porque Dios sabe y conoce nuestros corazones y es necesario que posiblemente salgamos quebrados, es necesario que salgamos lastimados, es necesario que salgamos dolidos para que Dios trabaje dentro de nosotros y el plan de Dios pueda hacerse presente en nuestras vidas.
Puede que no sea tan bonito como lo imaginamos. Puede ser que no sea como el camino que nosotros queremos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Que aquel que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. Que aquel que algún día empezó a transformarnos, Él la va a terminar como Él lo quiere. Y entonces yo esta mañana le pongo mis problemas, le pongo toda mi vida, le pongo todas mis cargas a Dios y yo confío sabiendo que soy un hijo de Dios, sabiendo que Dios me ama, sabiendo que Dios obra para bien, confío y le entrego mis problemas, le dejo ir todas mis cargas. Note lo que dice más adelante. Después de que Naamán se fue enojado, el versículo 12, dice, Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no también seré limpio? Y se volvió muy enojado. Note lo que dice el versículo 13, una cosa muy importante. Mas sus criados y sus amigos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te ha mandado a hacer esta cosa, ¿por qué no lo haces? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es algo muy fácil. Aquí noto una cosa muy importante, y es de que cuán importante es de que tú y yo nos rodeemos de personas creyentes, nos rodeemos de amigos que nos instan a hacer el bien. Porque cuántas veces, yo hablo, mi hermano no está en la iglesia, él creció en la iglesia hasta los 20 años y ahorita tiene 40 años y no está en la iglesia, sin embargo, cree en Dios y platicamos, tenemos muchas pláticas. Y me dice gracias porque sos mi hermano, pero sos mi amigo. Porque pueden ser hermanos, pero no pueden ser amigos. Hay familia que es familia, pero no son amigos. Entonces yo con mi hermano tenemos una amistad bonita y me dice, cada vez que vengo con un problema, me aconsejas bien de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que nos dicen los amigos de allá afuera? Si tenemos un problema, no hombre, ¿por qué tienes un problema? Vení, voy a traer esta botella y platiquemos. Si tenés un problema en tu casa, ¿qué haces ahí aguantando? Si salite, podés allá tener 2 o 3 o 4. Eso es lo que nos dicen los amigos de allá afuera. Esos son los consejos que vienen de afuera y por eso la importancia de que nosotros veamos bien y abramos los ojos de qué círculo nos estamos rodeando. Porque hay personas que constantemente, y puede ser un círculo incluso cristiano, pero que te está tirando negatividad constantemente. Entonces escojamos bien a nuestros amigos, sepamos bien con quiénes hablamos, somos adultos todos, así que la familia no se puede escoger, pero las amistades se pueden escoger. Entonces debemos ser inteligentes y pedirle a Dios sabiduría de ver de quién nos rodeamos, porque entonces viene Naamán y tiene un problema, Eliseo le da la solución que es sumergirse al río Jordán, a Naamán no le gusta, pero sus amigos dicen que le dicen, maestro, hazlo, ¿qué te cuesta hacerlo? Obedece. Si hemos escuchado que hay un Dios vivo, si hemos escuchado que este profeta tiene a Dios, créele, hazlo. Quiera Dios que en esta mañana nos haga reflexionar para que nuestras amistades nos lleven a los pies de Dios. Y quiera Dios que nosotros seamos aquel amigo que el mundo necesita, aquella persona que cuando la gente se acerca a nosotros podamos reflejar a Dios y levantarlo a Dios y alto y decirle, el verdadero camino se llama Cristo Jesús. El verdadero camino para nuestros problemas se llama Dios, porque muchas veces nos enfocamos en el problema. Tengo este problema en la casa, tengo este problema con mi hijo, tengo este problema, pero yo te aseguro que lo que necesitamos no es resolver el problema, sino que lo que necesitamos es que Dios sea grande en nuestras vidas, que nos llenemos más de Dios. Entonces, cuando nos llenamos de Dios, podemos pensar mejor, porque Dios nos trae sabiduría. Podemos amar mejor, porque Dios nos da amor. Yo le decía a mi esposa, yo me doy cuenta cuando me estoy alejando de Dios un poquito, porque mi paciencia con las demás personas es menos. Porque cuando empiezo a leer la Biblia, cuando empiezo a orar, cuando me acerco a Dios, como que tengo amor para toda la gente. Pero me doy cuenta que no soy yo, me sigo, o sea, es Dios que está trabajando en mí. ¿Por qué entonces cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy orando, cuando estoy ayunando, cuando estoy en una relación con Dios, amo a mi prójimo? Pero entonces yo me doy cuenta bien cuando estoy dando un pasito para atrás. Porque cuando la paciencia se me hace más pequeña, cuando el amor se me hace más pequeño, es porque necesito más de Cristo Jesús en mi vida. Es porque necesito Dios, necesito recargarme de Dios, porque yo reconozco que humanamente no puedo amar como Dios quiere que yo ame. Yo necesito de Dios para tener paciencia, para amar a mi prójimo, para amar a mi esposa, para amar a mis hijos. Nota lo que dice aquí más adelante, el versículo 14.
Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Dice que desde entonces la fe de Naamán se estaba poniendo a prueba para ver, pero al final la fe venció. Quiera Dios que el problema que atravesamos nosotros en nuestra vida, aunque debilite la fe y aunque dudemos, al final de tu historia, la fe venza en el nombre de Jesús en tu vida. Que la fe venza, que se haga más grande. Y entonces dice que Naamán salió limpio. Y ahora viene de regreso en el versículo 15 y dice, volvió el varón de Dios, volvió a Eliseo y le dice con toda su compañía y los puso delante y les dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y te ruego que recibas de mí algún presente. Mas Eliseo le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba, pero él dijo que no. ¿Por qué creen que Eliseo no aceptó los presentes? Porque no era él. Él reconocía que era Dios. Me estaba dando eso, pero puedo seguir. Él reconocía que venía de Dios. Él reconocía que las bendiciones venían de Dios. Entonces, él sabía que no podía aceptar eso, porque ¿por qué voy a aceptar un regalo por algo que yo no hice? ¿Por qué voy a aceptar unos presentes que tú me traes por algo que Dios hizo? El milagro lo hizo Dios. Muchas veces nosotros, cuando es momento de testificar, tenemos que recordar que todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer es porque Dios así lo quiere. Y es momento de levantar a Dios en la enfermedad y en los problemas para que los demás lo vean. Porque no podemos atribuirnos a nosotros algo bueno. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero aquel que convence de pecado, aquel que transforma, aquel que restaura, aquel que salva, se llama Cristo Jesús. Por eso tenemos que levantarlo con nuestros amigos. Cada vez que se acerca, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Pero cómo hiciste para sanarte? ¿Pero cómo hiciste para salir de eso? Lo hice por el amor de Dios. Lo hice porque me sostuve la mano de Dios. Lo hice porque no podía y entendí mi condición pecaminosa y le entregué todo a Dios. Por falta de tiempo, no puedo seguir desglosando todo esto, pero la historia todos ustedes la conocen. Dice que después de eso vino Jesse y se acercó a Naamán porque dijo, mi siervo Eliseo puede ser que no haya pensado bien al no aceptar este dinero. Voy a ir yo y voy a ayudar y voy a pedirle algo de su dinero. Y se inventó una historia de aquellas increíbles y le dijo, mira, vinieron entonces 2 siervos de la montaña y no tenemos para darles de comer, entonces de todo lo que tienes, ¿no me das un poquito? Y dice que le pidió un talento y dice que nada más le dice, no, toma 2. Y muy humildemente Jesse, está bien, 2. Y dice que lo agarró y se lo llevó. Y cuando llegó a la carpa con Eliseo, dice que Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Hay una cosa que cuando ya te preguntan de dónde vienes, ya saben la respuesta. Y las mamás de aquí no me van a dejar mentir. Yo recuerdo cuando era pequeño, una vez que a mí se me ocurrió que no quería mi perro negro, porque yo quería un perro verde. Y no me gustaba como estaba negro. Yo tenía como 7, 8 años. Y ahorita no están mis hijos, así que lo puedo contar tranquilo para no darles ideas. Y yo recuerdo que mi papá tenía una ferretería, unos estantes con cosas, con chus y con cosas en el garage. Y había un spray verde. Y entonces yo me acuerdo que dije, bueno, el Rocky lo voy a pintar verde porque yo quiero que el perro sea verde. Y agarré un spray verde y le empecé a pintar al Rocky. Cuando mi mamá vino, ya sabía, es que cuando las mamás preguntan ya saben, por eso a los niños no hay que mentir, porque si la mamá le está preguntando porque ya sabe la respuesta, dice, a ver, los 3 vengan para acá, quiero ver las manos, ¿quién pintó al Rocky? Y yo mis manos hacia atrás, ¿verdad? Yo no sacaba, ya sabía mi mamá, y se me quedó viendo a mí directito los ojos, me dijo, Sergio Vinicio. Cuando la mamá te dice el nombre completo, ya sabes que hay problemas. Sergio Vinicio, dime, ¿quién pintó al Rocky? No me quedó de otra que confesar mi travesura, ¿verdad? Cuando Eliseo viene y se le acerca a Jesse y le dice, ¿de dónde vienes? Él ya sabía lo que Jesse había hecho. Él ya sabía dónde venía. Y entonces dice, entonces ahora, por no confiar en Dios, hay una cosa que me encanta mucho que dice, no es tiempo de que pidamos plata. Si se van más adelante, un capítulo más adelante, el ejército de Israel estaba a punto de enfrentarse con el ejército de Siria. Y era momento de postrar rodillas y de orar. Eliseo tenía los ojos espirituales. Él sabía lo que venía, él sabía lo que pasaba. Y entonces le decía, no es tiempo de que pidamos plata.
Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo de todo en la vida. Sin embargo, en ese tiempo no era el momento en que Giezi tenía que pedir la plata. Dice que entonces Eliseo le dijo, bueno, entonces ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia. Al final de esa historia es triste, porque entonces Naamán encuentra libertad en Jesús. Naamán encuentra una cura en Jesús y a Giezi se le pega la lepra y a toda su descendencia. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, porque los dos personajes principales de esa historia, Giezi y Naamán, Giezi representa la codicia. Muchas veces el hombre, y cuando digo hombre me refiero al ser humano, hombres y mujeres, podemos pasar por encima de otros por tener codicia en nuestros corazones, por querer más. Y eso pasa mucho en este país. Me pasa con el trabajo. Y yo soy el primero en ponerme ejemplo. Me pasa en el trabajo de que yo le decía a mi esposa, cuando venimos a este país, teníamos sueños, como todos ustedes. Y entonces, cuando tengamos este sueño, ya vamos a estar felices, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Trabajamos duro, alcanzamos el sueño y queremos otra cosa. Y alcanzamos eso y queremos otra cosa. Y entonces yo recuerdo con la compañía que trabajaba, que me daba cantidad de trabajo, me mandaba a trabajar a Nueva York, a Michigan, a Kansas, a Texas. Y entonces eso hacía de que yo no pasara tanto tiempo en la casa por estar trabajando. Y entonces la codicia de querer más. Y entonces tengo esto y quiero aquello. Y tengo este carro negro, pero ahora quiero un blanco. Y ahora tengo una casa, pero quiero esta. Entonces empiezo con más y con más y con más. Y yo no estoy diciendo que sea el caso de todos aquí presentes. Puede ser para 1 o 2 personas esto. Pero muchas veces la codicia nos aleja de lo más importante que es Cristo Jesús. Porque entonces queremos más y trabajamos más y tenemos más estrés y no tenemos tiempo para Dios y no tenemos tiempo para estudiar la Biblia, no tenemos tiempo para venir a la iglesia y no tenemos tiempo para nada. Porque estamos envueltos en este mundo de trabajo. Cuando hay tantas cosas que nosotros podemos hacer con la sencillez y lo más importante es tener tiempo para Dios. Porque entonces podemos alcanzar todo lo que nosotros queremos y perder lo más importante que es la vida eterna. Gracias a Dios, a través de la enfermedad, Naamán conoció que había rey en Israel. Y es mi oración que en esta mañana, por algún problema, tú y yo entendamos que hay Dios en tu vida, que Dios es presente, que Dios es real y que Dios va a sufrir y a sufragar cada necesidad que nosotros tenemos. Y por otro lado nos encontramos a Naamán, un hombre orgulloso que no era del pueblo de Dios, un hombre que tenía orgullo y que creía que él se merecía todo porque era varón, era primer general, tenía dinero, tenía carros, tenía todo. Entonces él no podía hacer lo que le estaba diciendo Eliseo porque no estaba en su mente correcto. Tenía orgullo. Muchos de los de aquí presentes, muchos de los que me pueden estar escuchando en Facebook, están peleados el día de hoy con algún familiar, con su hijo, con su esposa. ¿Sabes por qué? Porque tienen orgullo en su corazón. Porque nos cuesta pedir perdón, porque nos cuesta acercarnos. Y vuelvo de nuevo a lo que dije al principio, yo sé cuando me estoy alejando de Dios, porque mi capacidad de amar decrece, porque mi capacidad de perdonar decrece, porque mi paciencia decrece, se hace más pequeña. Y es porque estoy dando yo pasos para atrás. Pero cuando me acerco a Dios, cuando estoy en comunión con Dios, Dios brota el amor. Y yo sé que no viene de mí porque viene de Dios, porque empiezo a ser más paciente con mis hijos, empiezo a tener más amor con mis seres queridos, empiezo a dialogar más con mi esposa. Y entonces hay algo que definitivamente no lo puedo expresar con palabras, sino que se llama Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros para que podamos pedir perdón. Y cuando veo en la Biblia, veo de que hay muchos pecados imperdonables, dice la palabra de Dios. Y dice que Dios, en Proverbios encontramos que Dios aborrece al que mata. Y entonces esos pecados como que están bien entre nosotros, como no bien, me refiero a que esos pecados sí son aborrecibles, están allá. Aquel que mata, aquel que hace esto, aquel que anda allá haciendo cosas malas. Pero cuando leo en la palabra de Dios y leo, dice, Dios aborrece los ojos altivos. Ojos altivos, aquellas personas creídas, aquellos orgullosos. Dios aborrece la mentira. Dios, y cuando empiezo a leer todo esto, me encuentro con vergüenza, porque me encuentro que yo soy parte de esto, cosas que está aborreciendo Dios.
Y entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Porque yo quiero estar cerca de Dios, pero cuando leo la palabra de Dios, me doy cuenta que, como les digo, como que nosotros como seres humanos ponemos en orden los pecados, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que matan y que son malas, asesinos y todo, ellos sí, allá arriba. Pero los orgullosos, no, ellos no. Pero Dios lo está poniendo al mismo nivel. Aquellas personas codiciosas, aquellas personas que matan, aquellas personas orgullosas, estamos al mismo nivel. Y entonces ustedes me pueden decir, Sergio, pero entonces nos veniste a predicar de los pecados, yo no me quiero sentir mal. En esta mañana no he venido a predicar de los pecados de Dios, he venido a hablar del amor de Dios para nosotros. Y mi oración es que entendamos nuestra condición pecaminosa para poder cambiar. Porque muchas veces nos convertimos en pecadores asintomáticos, les llamo yo. ¿Saben por qué? Ahora que andamos con el COVID y todo eso, hay muchas personas que son asintomáticas, que tienen el COVID, pero que no lo muestran. No hay, ¿cómo se dice? Síntomas, no hay síntomas. Entonces muchas veces somos pecadores sin síntomas, no nos damos cuenta que estamos pecando, no nos damos cuenta de nuestra condición miserable, porque somos pecadores asintomáticos. Y entonces ahí es donde encuentro yo un problema, porque ¿cómo puede Dios salvarnos de algo que tú y yo no nos damos cuenta? Por eso si el día de la mañana aquí, el día de hoy, este sábado, alguien se siente triste porque hay una situación con su vida, alguien se siente triste porque el pecado lo está consumiendo, alguien se siente triste porque se siente que no es digno de estar en la presencia de Dios, yo digo gloria a Dios por ello, porque sientes ese pecado en tu vida y porque a través de esos que te sientes mal se lo puedes entregar a Dios para que Dios pueda transformar esa maldición en bendición. Porque entonces cuando nos damos cuenta que tenemos pecados, yo cuando estaba leyendo las cosas que no estaban correctas, los pecados de la Biblia, dije, wow, yo empecé el tema estudiando la palabra de Dios, me sentía tranquilo, me sentía bien conmigo mismo, porque yo decía, bueno, pues estoy siendo un buen esposo, estoy siendo un buen padre, voy a la iglesia, me sentía bien, pero cuando leo la palabra de Dios, me encuentro el pecado en mí, encuentro todo lo malo que tengo, entonces encuentro la necesidad que tengo de Cristo Jesús. Y no me queda nada más que ir con Dios y decirle, Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que no tengo el amor que quisiera para mi pareja, reconozco que no tengo la paciencia que quisiera, reconozco que soy orgulloso, reconozco que tengo codicia, reconozco todo lo malo que soy y se lo entrego a Dios para que Dios lo pueda transformar. Quiera Dios que en esta mañana Dios pueda abrirnos los ojos para que encontremos en qué le estamos fallando a Dios. Y quiero terminar con este versículo maravilloso que se encuentra en Romanos 5:20 y es un versículo que me eriza la piel. Porque dice, la ley se introdujo, la ley, la palabra de Dios, porque cada vez que leemos la palabra de Dios, dice, la ley se introdujo para aumentar el pecado, porque el pecado no existiría si nosotros no sabemos qué es el pecado. Por ejemplo, como le digo ahorita, yo no sabía que estaba en el mismo nivel esos pecados. Yo pensaba, bueno, un asesino por allá y pues alguien que está orgulloso, no tanto. Pero cuando leo la palabra de Dios me explica qué es el pecado. Entonces dice, la ley se introdujo para aumentar el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y es maravilloso este versículo. ¿Sabes por qué? Porque entonces si tu pecado es pequeño, la gracia de Dios va a ser un poco más grande, pero si tu pecado es grande y sientes que no puedes, sientes que es demasiado grande, la gracia de Dios sobreabunda ese pecado para que lo podamos salir adelante, para que podamos entregárselo a Él. Yo he vivido a Cristo Jesús en carne propia en primera fila. Por eso a mí nadie me lo puede contar, porque yo lo viví en mi vida con mis problemas, con las situaciones que he enfrentado. Por eso yo te aseguro que la gracia de Dios es sobreabundante en nuestras vidas. No hay problema que Dios no pueda solucionar, no hay situación difícil que no pueda sacar, no hay nada en el nombre de Dios que no se pueda transformar para bien. Todo lo malo en nuestra vida puede ser transformado para bien en el nombre de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, si te quedas con algo, no te quedes con los pecados. Eso es bueno, que abran los ojos y que entendamos en qué debemos de cambiar como Naamán, qué es lo que le tenemos que entregar a Dios. Pero lo más importante, quiero que tengamos fe, es de saber de que a pesar de los pecados, a pesar de las cosas malas que tenemos, a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de lo que hemos fallado, la gracia de Dios va a sobreabundar en tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana, y es mi oración de que Él vaya delante de ti peleando y que no seamos orgullosos, para que podamos entregarle a Dios
todos los días y morir al yo diariamente para que Dios sea grande en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Los invito a que inclinen el rostro para que podamos despedir el servicio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque te hemos escuchado en esta mañana, Señor Jesús. Gracias porque personalmente he sentido la voz de Dios que habla a mi corazón para abrirme los ojos de las cosas que necesito cambiar. Yo quiero ser como Naamán, Señor Jesús. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis problemas. Y gracias porque a través de esa historia puedo entender que a pesar de mi incredulidad, a pesar de lo malo que puedo ser, a pesar de lo malo que tengo, encuentro amor y perdón en Cristo Jesús. Gracias porque podemos tener el privilegio de podernos reunir y gracias porque tenemos el deseo de estar aquí en la casa adorándote, Señor Jesús. Te entregamos todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades, todas nuestras dificultades. Y es nuestra oración esta mañana que podamos caminar, vivir y hablar como lo que somos hijos de Dios. Que el enemigo no se meta en nuestra cabeza, que el enemigo no nos ataque con problemas, para que desconfiemos del poder que hay en Cristo Jesús. Entregamos todas nuestras cosas malas, entregamos todos nuestros pecados y queremos que nos cambie, Señor Jesús. En nuestra oración ponemos a nuestra familia en tus manos y te pido que suplas cada una de las peticiones de todos los hermanos aquí presentes, que tú estés con ellos día a día y que tú les fortalezcas y les recuerdes que hay esperanza en Cristo Jesús. Acompáñanos ahora a nuestros hogares. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.